Rush Kunoichi, 4 nuevos eventos, 2 personajes y mucho más. Así es, gente, el día de hoy les traigo todo sobre Rush Kunoichi, también los nuevos personajes y los 4 nuevos eventos que tendremos este mes de marzo. También estaremos viendo posibles cambios de balance y algunas cosas más o cambios ocultos de hecho que hay en el juego. Así que antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de esta nueva personaje. Y como siempre empezamos con las estadísticas de esta nueva Rush Kunoichi. Y bueno, va a ser una personaje de calidad especial, por lo cual 300 tarjetas para desbloquearla. La velocidad es 85 sobre 100, aceleración 89 sobre 100, fuerza 47 sobre 100. No están mal estas estadísticas, no son tan elevadas, pasadas a las anteriores serían velocidad 8 sobre 10, aceleración 9 sobre 10 y fuerza 5 sobre 10. No están mal, están decentes. Este personaje trae 3 nuevas habilidades y su ataque se llama patada giratoria. Es bastante parecido al ataque de Knuckles Gladiador. Básicamente Rush Kunoichi da una patada alrededor suya causando daño en 3 líneas y después lanza unas ondas bastante extrañas en el carril donde esté. Su trampa es bomba venenosa, es bastante simple. Esta invoca unas bombas venenosas en todos los carriles menos en el que ella esté y estas causarán bastante daño. Y por último su turbo, que se llama Turbo Shuriken, y básicamente Rush Kunoichi se va a estar convirtiendo en un Shuriken, ganando bastante velocidad y pudiendo golpear a enemigos. Dato curioso, no golpea en 3 líneas, tan solo en una, y por cierto causará bastante daño, y por lo que se ve también en el tráiler no va a tener mucha duración, pero sí bastante velocidad. Vayamos a las mejoras, y es que su ataque estará aumentando el daño a nivel 6, 12 y 18. La trampa a nivel 4, 10 y 16 aumentará más el daño. Y ojo, porque a niveles bajos vimos en el tráiler que ya pega bastante, así que imagínense a un nivel 16. Y el turbo, ojo, porque tiene bastantes mejoras, y es que a nivel 2 estará aumentando la duración, a nivel 8 y a nivel 20 estará aumentando la velocidad, y a nivel 14 el daño. Vayamos con su evento, que estará disponible desde el 12 de marzo hasta el día 19, una semana. Este personaje será de calidad especial, por lo cual sus misiones principales nos estarán dando de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas cada 4 horas. En cuanto a misiones adicionales tendremos el regreso de Espío Ninja y también de otro personaje que será el ganador de esta encuesta. Las opciones son Tikarada, Sir Gawain, Knuckles Karateka y Dulce Amy. De momento va ganando Knuckles Karateka con bastante porcentaje, y bueno, estas misiones adicionales como siempre nos están dando de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas, y es muy probable que los dos personajes estén por misiones separadas. Y en cuanto a fases extra, como siempre tendremos la fiebre del oro. Básicamente las misiones principales nos estarán dando 2500 rings. También tendremos el turbo de mejoras, donde las misiones principales nos estarán dando 50% más de tarjetas si tenemos a la nueva Rush Kunoichi o compramos la cámara de Tails. Y por último tendremos el compite con el rival. Esta Rush Kunoichi nos estarán desafiando, y al vencer el bot de Rush Kunoichi nos estarán dando un cofre especial que nos darán de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas de esta nueva Rush. Pero vamos a tener muchos más eventos, y aquí vamos con toda su información. Tendremos un recap de villanos, o mejor dicho, un recap de contendientes del día 5 de marzo hasta el día 12. Este va a traer los siguientes personajes. Neo Metal Sonic, que estará disponible el día 5 y el día 8. Oni Mephiles el día 6. Infinite Samurai Maldito el día 7. Infinite Brujo el día 9. Metal Sonic Match 3.0 el día 10. Y el día 11 Sonic del Gris. En cuanto a misiones adicionales tendremos el regreso de Detective Vector y de Blaze Piromántica. De estos nos están dando de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas. Y estos dos personajes tendrán sus propias misiones adicionales, por lo cual estarán separados y podremos obtener bastantes tarjetas. El siguiente evento que tendremos después de la llegada de Rush Kunoichi será un enfrentamiento siniestro de Infinite vs Mephiles. Las misiones principales nos estarán dando de 10 tarjetas mínimas a 50 máximas de Infinite y de Mephiles. En cuanto a misiones adicionales no sabemos qué personajes van a estar regresando, nos los dirán más adelante, y haré también un short para decir toda la información más detallada. En cuanto a fases extra tendremos obviamente el enfrentamiento, donde se te asignará un equipo, si bien puede ser Infinite también puede ser Mephiles, uno aleatorio. El equipo ganador estará ganando 30.000 rings, 50 cartas de Infinite y 50 cartas de Mephiles. Y el equipo perdedor estará ganando 20.000 rings, 25 cartas de Infinite y 25 cartas de Mephiles.
También tenemos la reducción de Resta Rings en misiones principales y la batalla contra jefe y el bot estará cambiando cada día. El primer día estará Infinite, el segundo Mephiles, el tercero Infinite, el cuarto Mephiles y como siempre pues estarán rotando así. Y el siguiente evento será la llegada del nuevo Shadow Cazademonios. De este personaje ya se filtraron las habilidades y todo, pero no os las estaré diciendo porque ya sabemos cómo es Harley con estos temas. Entonces lo único que les voy a decir es que va a ser un personaje especial y no contendiente. Y sí, otra variante de Shadow que muy probablemente esté rota. En cuanto a la información del evento no nos han dicho las misiones adicionales, pero sí tenemos las misiones principales que nos están dando de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas. En cuanto a fases extra tendremos compite con el rival. Este nuevo Shadow Cazademonios nos estará retando en una partida. Al ganarle nos darán un cofre especial que tendrá de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas de este nuevo personaje. También tendremos el turbo de mejoras donde las misiones principales nos estarán dando un 50% más de tarjetas, en caso de tener la cámara de Tails o el nuevo personaje. Y por último la fiebre del oro donde las misiones principales nos están dando 2500 rings. Dejando de lado los nuevos personajes y los 4 nuevos eventos, pasamos a los cambios de balance que son muy probables que lleguen con el evento de Rush Kunoichi. No es 100% oficial, pero es casi seguro que ya van a estar llegando. Casi 4 meses que pasaron desde los últimos cambios de balance. Y sí, váyanse a despedir de Rush Rider porque esta va a llevar más de un nerfeo seguro. También hay un cambio oculto en el juego y este es en el cofre gratuito de las ofertas relámpago, que ahora costará un anuncio. Pero ojo, porque hay dos opciones. Tu cuenta puede tener la opción número 1, que es básicamente que cuesta un anuncio este cofre, o la opción número 2, que también tienen bastantes cuentas que te dan el cofre totalmente gratis y después puedes ver un anuncio para obtener uno extra e incluso ese cofre puedes duplicar las recompensas para que te den 12 Resta Rings. En mi caso tengo la opción número 1, necesito ver un anuncio para obtener un solo cofre. Pero hay gente que tiene el cofre gratis y puede reclamar otro viendo un anuncio y duplicar también sus recompensas. Y bueno, entre otras noticias, al final no hemos tenido recap lunar, Whisper de la suerte no va a regresar. Tendremos que esperar muy probablemente para el próximo año y es bastante triste. Pero bueno gente, recuerden dejar sus opiniones en los comentarios de todo lo nuevo de Rush Kunoichi, del Shadow Cazademonios y de los 4 eventos. Así que nos vemos en la próxima.